¿Qué tienen en común unas estatuas de concreto? Un coche sumergido en el fondo del agua, miles de llantas, vagones de metro y árboles metálicos gigantes que estamos frotando con cepillos de dientes. Quizá la capacidad de los seres vivos de aferrarse a todo lo que pueden. En general, en cuanto algo termina en el fondo del océano, va a ser invadido más o menos rápido por la vida. Por eso, los barcos hundidos y abandonados por los humanos se convierten casi inexorablemente en grandes megalópolis para los peces. Esta capacidad de recolonizar completamente ambientes dejados a su suerte, de aferrarse a lo que ha caído al fondo para formar arrecifes, es muy seguramente conocida desde tiempos inmemoriales. Incluso antes de que pudiéramos bajar para observarlo con nuestros propios ojos, la ubicación de muchas embarcaciones naufragadas en aguas poco profundas ya era conocida por los pescadores, quienes durante generaciones venían a lanzar sus redes para aprovechar las aguas llenas de peces en las cercanías. Pero estos arrecifes, en los que una gran cantidad de organismos vivos vienen a fijarse y prosperar, no se limitan solo a los barcos hundidos por accidente. Como este naufragio recostado de lado, cuyo mástil se ha convertido, en unas pocas décadas, en una guardería rica en millones de pequeños habitantes. Porque en realidad, en el fondo del mar, la vida es capaz de fijarse y proliferar sobre objetos extremadamente variados. Y a la larga, incluso las duchas, los lavabos o los inodoros, ya sea que estén en el fondo después de haber sido expulsados por un barco naufragado o que sigan firmemente sujetos en el interior, pueden ser lentamente colonizados por pequeños organismos. Y cuando estas cosas han sido hundidas intencionalmente para atraer y concentrar la vida, se dice que se han convertido en arrecifes artificiales, que pueden ser de cualquier forma, tamaño o composición. Desde un portaaviones entero hasta un simple bloque de concreto. A partir de mediados de los años 80, el hundimiento en el Mediterráneo, frente a las costas de Francia, de 50.000 metros cúbicos de módulos de concreto armado, permitió ofrecer a muchos peces nuevos hábitats y aumentar indirectamente su número. Más recientemente, unas 500.000 de estas esferas de arrecife se han utilizado para favorecer la implantación de miles de nuevas colonias de corales en todo el mundo. Porque estas esferas huecas y llenas de agujeros están hechas de un concreto especialmente diseñado para favorecer el crecimiento de organismos sobre ellas. Y con el tiempo, estas extrañas estructuras, pensadas y diseñadas para servir como hogar, terminan siendo habitadas. Pero si estos proyectos bien pensados han sido exitosos, otros antes de ellos resultaron desastrosos y pasaron a la posteridad por haber sido malas ideas disfrazadas de buenas. Porque cuando se dieron cuenta de que los restos de barcos con el tiempo se convertían en lugares muy ricos en peces, obviamente intentaron fabricarlos, a veces haciendo cualquier cosa. El premio sin duda se lo lleva el gobierno federal estadounidense, que en 1972 decidió hacer algo que les va a parecer completamente tonto, aunque partía de una buena intención. Es decir, hundir a menos de 1,5 kilómetros de la costa 2 millones de llantas usadas. Pensaban que así crearían un arrecife artificial, que después, y en un mundo ideal, debía atraer a muchos organismos marinos, peces de muchos colores, y luego a buzos, a esta hermosa región de Florida. Y gran error, fue un terrible fracaso. Para empezar, los organismos marinos resultaron no ser nada aficionados a las superficies lisas y tal vez tampoco al sabor del caucho que se les ofrecía. Casi nada se pegó ahí. Y 20 años después del inicio del proyecto, eran pocos los neumáticos habitados. Y luego, las fuerzas de la naturaleza intervinieron, y tormentas y huracanes transformaron en pocos años el proyecto en una verdadera pesadilla. Porque una buena parte de los hilos de nylon y acero que, al principio, unían los neumáticos entre sí, terminaron por romperse. Y estos, sacudidos por la fuerza de las corrientes, empezaron a aparecer por todas partes, dañando y raspando arrecifes de coral en buen estado, así como llegando a la orilla. En resumen, 35 años después del inicio del proyecto, sí había buzos en el agua, pero eran militares que vinieron para empezar a limpiar el desastre. Y vertederos del mismo tipo, quise decir arrecifes artificiales, pero me equivoqué, se pronuncia casi igual, se sumergieron en Indonesia, Malasia, Australia y hasta en Francia, y casi siempre, con el mismo resultado, así que, pues no hagan eso. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, literalmente empezaron a hundir casi cualquier cosa.
Desde pequeños remolcadores de unas cuantas decenas de metros, pasando por barcos militares más grandes, hasta portaaviones de casi 300 metros de largo, hay que decir que la Marina de los Estados Unidos estaba particularmente entusiasmada con la idea de poder deshacerse, a bajo costo, de viejos cascos oxidados, que a menudo eran demasiado complicados de desmantelar. Y todo esto con el pretexto de crear oasis de vida bajo el agua. Y durante mucho tiempo, ni siquiera se molestaron en descontaminar los barcos antes de hundirlos. Y estos últimos, muy a menudo, todavía tenían en sus entrañas una gran cantidad de compuestos electrónicos y químicos peligrosos, baterías, transformadores, condensadores y otras pinturas y metales pesados, por mencionar algunos. Afortunadamente, las prácticas han cambiado un poco. Cuando en 2006 el USS Oriskany, un portaaviones de 270 metros de largo, fue hundido a 63 metros de profundidad en el Golfo de México, primero fue descontaminado. En total, se invirtieron cerca de $20 millones para prepararlo antes de hundirlo. La cantidad puede parecerte enorme, pero hundir así un barco, incluso totalmente descontaminado, a menudo permite ahorrar dinero si se compara con el costo total de su desmantelamiento. Y además, puedes terminar con un portaaviones bajo el agua que se ha convertido en el arrecife artificial más grande del mundo. En cuanto al segundo más grande de estos arrecifes artificiales, el USNS Vandenberg, que después de haber servido como un barco especializado en la detección y seguimiento de naves espaciales, al final de su carrera fue hundido deliberadamente. En 43 metros de agua sus grandes antenas ya solo escuchan el mar. Actualmente, solo el gobierno estadounidense hunde cada año decenas de barcos, cientos de autos e incluso trenes del metro en el fondo del agua. Y ahí, podrías decir que esto también, al igual que las llantas, es una muy mala idea, pues, en realidad, fue un verdadero éxito. A finales de los años 2000, después de 40 años de buen y leal servicio, 700 trenes del metro de Nueva York, que se habían vuelto obsoletos, fueron desmantelados, les quitaron los asientos, los descontaminaron, los cargaron en una barcaza y los arrojaron por la borda, cerca de la costa, donde quedaron a 25 metros bajo la superficie. Ahora forman el Red Bird Reef, donde en 2 kilómetros cuadrados se encuentran cientos de trenes del metro provenientes de la Gran Manzana, pero también vehículos blindados, barcazas y remolcadores. La densidad de peces alrededor de este arrecife artificial, rodeado de fondos arenosos, se multiplicó por 400 en el transcurso de 7 años. Y ante el éxito de un proyecto así, otros estados empezaron a hacer lo mismo. Y hoy en día, a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos, hay más de 3.000 trenes del metro que sirven como arrecifes artificiales para los peces bajo el agua. Es sorprendente pensar que estos oasis de vida suelen contrastar con el entorno relativamente pobre que los rodea, y a menudo están donde menos se esperaría. Las aguas cálidas y claras que rodean las Bahamas son conocidas por su azul turquesa, que encanta a los turistas. Pero en realidad, muchos de estos paisajes de postal esconden bajo la superficie la presencia de desiertos submarinos. Si aquí, estos entornos están más cerca, para los seres vivos, de un pequeño rincón del infierno que del paraíso, es porque las grandes extensiones de arena blanca que cubren el fondo no ofrecen a la fauna ningún relieve ni refugio a la vista. A la flora, ningún punto de apoyo, ninguna estructura a la cual aferrarse. Así que, a menos que seas un organismo feliz como pocos de vivir enterrado bajo la arena, te parecerá agradable y útil que hundan allí para ti restos de barcos. Evidentemente, no basta para poblar regiones submarinas desiertas, con hundir cualquier cosa, de cualquier manera y en cualquier lugar. Para que el sitio elegido se desarrolle, por ejemplo, es necesario estar cerca de zonas cuyas corrientes sean ricas en fitoplancton y nutrientes. Y solo entonces, los restos podrán transformarse en ciudades submarinas, donde todos los seres vivos parecen converger. Al estar en la monotonía plana de las grandes profundidades, siendo el único relieve a kilómetros a la redonda, de alguna manera se convertirán en puntos de anclaje. Al igual que las montañas submarinas, ofrecen refugios llenos de grietas, agujeros y rincones, donde esconderse y copular. Si el entorno en el que se ha colocado el futuro arrecife artificial es acogedor, esta colonización puede ser muy rápida. Para las estructuras de concreto, desde las primeras semanas de inmersión, se pueden ver algas comenzando a apoderarse del lugar. Al dejar, como los corales, que sus células sexuales deriven con la corriente, encuentran ahí un sustrato propicio en el cual fijarse.
Los barcos de acero son más difíciles de colonizar. Este naufragio llamado El Pida, que lleva casi 3 años en el fondo, apenas comienza a ser cubierto y colonizado. En resumen, la velocidad a la que un arrecife artificial será colonizado depende del tiempo que ha pasado desde que se hundió, de la profundidad a la que se encuentra, de la distancia a otros arrecifes naturales cercanos. Y como lo hemos visto dramáticamente, ¿de qué está hecho? La vida se aferra donde puede, pero no le gustan las llantas. Las estatuas de este museo sumergido, ubicado frente a la isla de Chipre, son extremadamente recientes. Esculpidas en un concreto especial y lleno de huecos, fueron diseñadas tanto como obras de arte como para permitir que animales, algas y corales se adhieran a ellas. En el momento en que se grabaron estas imágenes, solo llevaban 9 meses en el fondo. Pero ya empezamos a ver la rapidez con la que la naturaleza es capaz de recuperar lo que le pertenece. En unos años estarán completamente cubiertas, como lo están las esculturas del Museo Sumergido de Cancún, que fueron construidas por el mismo artista y con el mismo proceso, pero fueron sumergidas más de 10 años antes. En cualquier caso, y sin importar cuánto tiempo tome, los primeros en llegar, los primeros habitantes, a su vez, atraerán a toda una fauna que se alimenta de ellos. Durante los primeros años se empiezan a fijar esponjas y poco a poco se va formando toda una cadena alimenticia cada vez más compleja. Peces y crustáceos de pequeño tamaño aumentarán en número y por su número atraerán a animales más grandes que vendrán a rondar alrededor. Y así sucesivamente, hasta que finalmente, después de a veces casi una década, llegan los depredadores más grandes de la zona, los organismos que se encuentran en la cima de esta gran pirámide alimenticia terminada, nuestro arrecife artificial. Y esto aplica tanto para los sitios accesibles a los buzos, donde llega la luz del sol, como para los más profundos. Así, el USS Baltimore, que se hundió hace más de 70 años y que yace a 600 metros de profundidad, constituye un foco de biodiversidad en comparación con el desierto alimenticio que lo rodea. En este barco, la superficie rugosa permite que los organismos marinos que flotan en la corriente se adhieran. En total contraste con la monotonía aparente del fondo circundante, ahí se encuentra una fauna rica y variada. Cantidad de estrellas de mar, esponjas de vidrio, corales de aguas profundas, anémonas y crinoideos están adheridos al casco. En las entrañas abiertas del gigante, la vida ha encontrado refugio. Erizos de mar, bivalvos, camarones y una gran cantidad de otros animales, cuyos nombres ni tú ni yo conocemos. Aquí es un naufragio profundo o cerca de la superficie. Allí, una boya de anclaje, una cadena de amarre. O este extraño bosque submarino de árboles metálicos gigantes, en el que todos los buzos pasean, a 6 metros de profundidad, armados con un cepillo de dientes, y cuya vocación principal no es en absoluto formar un arrecife artificial submarino. En este vivero de corales, ubicado en Moorea, Polinesia Francesa, los equipos del CRIOP buscan identificar las especies más resistentes al fenómeno de blanqueamiento. Un fenómeno que ocurre cuando la temperatura del agua se vuelve demasiado alta y los corales expulsan la alga con la que están en simbiosis. En las ramas de estas grandes estructuras artificiales, los investigadores han colgado diferentes especies de corales, de las cuales estudian la adaptación a las temperaturas. Y si estamos aquí restregando estas ramas metálicas con nuestros cepillos de dientes, es precisamente para evitar que estos árboles sean completamente colonizados por todas las especies presentes cerca y que de alguna manera se conviertan en arrecifes naturales. Porque poco a poco, estas grandes estructuras se ven invadidas por todos lados, tanto por las algas, que en tan solo unas semanas ya han cubierto casi toda la superficie, y que vinimos a frotar, raspar y limpiar para que no alteren el experimento, pero también por organismos más grandes, que han hecho su hogar en las plataformas de coral. Por cientos de miles de pequeños peces que ya se han mudado a estas muestras. Estos racimos de corales que cuelgan de las ramas se han convertido en hogares. Y aunque el arrecife de coral más cercano a este vivero está a varios cientos de metros de aquí y que alrededor todo es solo arena blanca, ellos se han adueñado de estos árboles metálicos y los han hecho su hogar. La vida siempre se aferra donde puede, pero odia las llantas. Los alrededores de la isla de Chipre están llenos de cientos de naufragios, pero solo aquellos que están a poca profundidad pueden ser visitados por un gran número de buzos.
como el inmenso Zenobia, que atrae a un promedio de 45.000 personas al año y cuya zona circundante se ha vuelto tan rica en peces que el gobierno tiene que tomar medidas enérgicas regularmente contra las prácticas de pesca ilegal alrededor del naufragio. Así, en esta región, y ante el creciente interés por los fondos marinos, media docena de barcos al final de su vida útil han sido hundidos voluntariamente recientemente, y aunque a veces el objetivo principal de estos arrecifes artificiales es atraer a los humanos. Aprendiendo de las lecciones del pasado, cuando están bien planeados, es posible matar 2 pájaros de un tiro y utilizarlos para repoblar los fondos marinos. Y si a pesar de todo el destino de estos gigantescos cascos metálicos descontaminados te preocupa a largo plazo, puedes estar tranquilo. No hay ninguna posibilidad de que los mares se desborden por abandonar allí todos estos barcos. Porque los océanos del mundo absorben sin riesgo, sin decir nada. Ellos engullen todo ese acero que dejamos hundirse ahí. El casco de estos barcos, como los vagones del metro, es lentamente corroído por hongos y bacterias, y todos habrán desaparecido por completo en unas cuantas décadas. Lo cual obviamente no es un argumento para seguir tirando todo ahí, sobre todo porque los plásticos pueden resistir millones de años. Hoy en día, cuando se realizan misiones de exploración submarina, como las del barco oceanográfico EV Nautilus, muy a menudo llegan al fondo del mar y encuentran bidones y contenedores. Cantidad de objetos arrojados por la borda, expulsados por nuestros ríos, nuestros arroyos y nuestros estilos de vida. Aquí, a más de 1000 metros de profundidad, se han depositado electrodomésticos, probablemente arrojados por la borda. A escala global, se estima que cada segundo cerca de 200 kilogramos de desechos terminan en los océanos. Y la gran mayoría de ellos está compuesta por pedazos de plástico, que nunca servirán de refugio, como pueden hacerlo las entrañas de un barco hundido, sino que, por el contrario, terminarán alojándose en las entrañas de aves o tortugas marinas, que los ingieren y los confunden con el zooplancton. Recientemente, un equipo internacional salió a estudiar la distribución de estos desechos en montañas submarinas situadas entre Córcega e Italia. Y ahí, contabilizaron en promedio la presencia de 38.000 objetos, principalmente plásticos, provenientes de la actividad humana, en cada kilómetro cuadrado de estos entornos, que, sin embargo, se encuentran entre los 350 y los 2.200 metros de profundidad. Construir arrecifes artificiales a punta de grandes tonterías, ya lo hemos hecho. Los seres vivos se aferran donde pueden, pero no les gustan las llantas. Y entonces tal vez llegue un día en que todo lo que se deposita en el fondo no sea más que una oportunidad para los peces, como esta botella que cayó al mar, que sirve como un escondite muy práctico para este pequeño brotula que la habita. En esta vasta llanura monótona y sin relieve, para él es un refugio seguro, un búnker protector en el que puede resguardarse de los depredadores. Y si creen que este pequeño pez es bastante visible a través del vidrio, recuerden que aquí, a 500 metros de profundidad, la única luz que hay es la de los reflectores del submarino. Y una vez que esto pase, todo volverá a estar eternamente apagado.